estamos ya en contacto con Adriana Salvatierra. Ella fue presidenta de la Cámara de Senadores en 2019. Renunció después de que Evo Morales dimitiera también el 10 de noviembre de 2019. Y a raíz de esta su decisión se han tejido algunas historias en los medios de comunicación y también en el ámbito político. La hemos llamado a Adriana Salvatierra precisamente porque el viernes, en su audiencia judicial, la señora Yanine Áñez, detenida en la cárcel de Miraflores de La Paz, la aludió y dijo que ella, junto a otros ex legisladores, fue cobarde al no asumir la presidencia del país. Y Yanine Áñez además dijo que ella ingresó al gobierno sin mover ni un solo dedo y a pacificar el país. Seguramente tiene criterio alguno ya. Adriana Salvatierra, ya hemos hablado precisamente el viernes con ella y ella nos decía que allí se está haciendo a la que fue la heroína de la recuperación de la democracia y además no pacificó nunca el país. Adriana, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Rubén? Un abrazo cordial a la distancia desde Santa Cruz. Un saludo también a Marco y a quienes acompañan también la transmisión de La Razón Radio y a quienes desde el equipo técnico también apoyan la elaboración de este espacio. Así es. Adriana ha debido ya repasar lo que dijo Yanine Áñez en su declaración ante las autoridades judiciales, en esa primera audiencia presencial que tuvo la semana pasada en el caso Golpe de Estado 2. Para nuestra audiencia, el caso Golpe de Estado 2 investiga la proclamación de Yanine Áñez en 2019, el 12 de noviembre de 2019, sin quórum en la Asamblea Legislativa, sin resolución en la Asamblea Legislativa y menos la presencia del movimiento al socialismo. Ella dijo que no movió un solo dedo para llegar a la presidencia. Bueno, a ver, creo que lo primero que debemos dejar en claro es que la señora Yanine Áñez pretende disfrazar de heroísmo algo que en realidad es la comisión de delitos. ¿Y por qué decimos esto? Porque justo esos días del conflicto, y ustedes recordarán también, la señora Yanine Áñez realiza un conjunto de declaraciones que afirman el pleno conocimiento de los procedimientos legislativos en una situación o en una coyuntura de conflicto. O si la señora Yanine Áñez quiere hacerlo, quiere enfatizar en la convulsión política, bueno, el país tiene, no es una hoja en blanco la normativa, el país tiene mecanismos propios, la Constitución, las leyes, los reglamentos de ambas cámaras, que indican cuál es el camino para llevar adelante una real sucesión constitucional o una reconfiguración de las cámaras, que es lo que correspondía en tales circunstancias. Y la señora Yanine Áñez lo que nos dice es, en medio de la convulsión política, me vi obligada a asumir. Bueno, eso no es cierto. En medio de la convulsión política, no es que la convulsión política abra un marco de excepcionalidades a partir de las cuales la señora Yanine Áñez puede tomar la presidencia del Estado por asalto. No, hay leyes, hay normas, y existe también casos anteriores. Usted recordará, yo también lo recuerdo, claro, cuando el señor Carlos Mesa, por ejemplo, presentaba su renuncia a la presidencia del Estado, se reúne la Cámara Legislativa, la Asamblea Legislativa, se reúne la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, se someten a consideración la renuncia del presidente Carlos Mesa, se realiza una votación y resulta electo el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el señor Rodríguez Belcé. Pasaron, creo que, si no me equivoco, 3 o 4 días al respecto. Entonces, lo que pasa es que la señora Yanine Áñez intenta convencernos de que la convulsión es la apertura de un marco de excepcionalidades y que no habían normas escritas. Entonces ahí, claro, entra cabalmente el discurso de la valentía, el coraje, para justificar finalmente una ilegalidad. Ahora, Adriana, usted renunció más o menos a las 18:15 del domingo. Sí. También se sabía de que en Santa Cruz la esperaban con
una orden de aprehensión que finalmente le llegó o no le llegó, eso seguramente nos dirá. Pero a partir de ese momento creo que debía hacerse esfuerzos porque se cumple el artículo 100, la Constitución Política del Estado para la sucesión. Renunció Evo Morales, renunció García Linera, renunció Salvatierra, renunció Víctor Borda antes que todos a las 13:30 de ese día, y obviamente implicaba una convocatoria a sesión de senadores para la modificación de la directiva inicialmente, y luego a partir de eso plantearse la posibilidad de una sucesión constitucional. Sin embargo, Yanine Áñez, el nombre de Yanine Áñez ya aparecía el mismo domingo antes de cualquier otra determinación. ¿A usted en algún momento el diálogo de la Universidad Católica le ha pedido recular en su decisión de renunciar, Adriana? No, nunca. A ver, varias cosas. Primero, la señora Yanine Áñez, el mismo 10 de noviembre, alrededor de las 5:15 de la tarde, anuncian su renuncia a Evo Morales y Álvaro García. Ya Víctor Borda había renunciado a mediodía porque le habían quemado su casa, le habían secuestrado al hermano, habían secuestrado a su sobrina, los estaban torturando en las calles. Pero bueno, se pretende olvidar a la señora Yanine Áñez para justificar, para poner un disfraz de coraje donde existen delitos. Pero insisto, a partir de alrededor de las 6:15, me comunico con un medio de comunicación y digo, bueno, mi familia y es de conocimiento público, desde el 7 de noviembre intervinieron en la casa de mi padre. Habían personas apostadas afuera del domicilio de mi padre exigiendo que renuncie. Y desde el 4 de noviembre, Luis Fernando Camacho había pedido la renuncia de todos los miembros de la línea de asociación constitucional. El 4 de noviembre nos piden la renuncia, el 7 de noviembre van y tocan las puertas de las casas de nuestros familiares, el 10 de noviembre secuestran, torturan y queman secuestran y torturan al hermano de Víctor Borda, a su sobrina, y además queman su domicilio. Y ese mismo 10 de noviembre, después de que alrededor de las 5:15 anuncia su renuncia Evo Morales, Álvaro García, alrededor de las 6:15 yo me comunico con un medio de comunicación. Media hora después, la señora Yanine Áñez se comunica con la red Unitel y dice, me corresponde la asociación constitucional. Bueno, la periodista le pregunta a la señora Yanine Áñez, y está el video de esto, y es parte de las más de 100 pruebas que se descargan en el proceso. Le pregunta a la periodista y le dice, ¿cuál es el camino constitucional? Y la señora Yanine Áñez dice, bueno, tiene que existir una asociación, esta asociación debe llevarse a cabo en la Asamblea Legislativa, y la periodista le pregunta, ¿y cuál es el procedimiento legislativo? Literalmente, porque lo tengo aquí anotado. Dice la señora Yanine Áñez, convocar asamblea y poner en consideración las renuncias de presidente y vicepresidente. Espero existe el quórum correspondiente para llegar a esto. Esto el 10 de noviembre. Y esa es la clara muestra de que la señora Yanine Áñez en realidad conocía los procedimientos, sabía qué es lo que tenía que hacer. Porque la señora Yanine Áñez fue constituyente, 2 veces senadora, entonces no es alguien que desconocía los procedimientos constitucionales, y estos fueron declarados en los medios de comunicación. La alcanzan en una entrevista en el aeropuerto cuando se trasladaba desde el Beni a Santa Cruz, el 11 de noviembre, y dice, espero que las renuncias lleguen para ponerlas a consideración. Llega a La Paz, la trasladan en un helicóptero en el FAB 754, realiza nuevamente una conferencia de prensa el mismo 11 de noviembre, es trasladada por la UCEDI, que es la Unidad de Seguridad de Altos Dignatarios de la policía, y ella declara nuevamente que va a convocar a sesión del Senado para reconfigurar la Cámara de Senadores, declara que tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas comprometidas con las fuerzas cívicas, y dice, espero que tengamos el quórum necesario para considerar las renuncias. Y necesitamos tener las renuncias plasmadas en un documento. Conociendo todo esto, la señora Yanine Áñez, ¿por qué continuó una sesión que no tenía el quórum? Y viene la señora Yanine Áñez y dice, no, es que el quórum no quisieron darlo a los masistas. Mentira. En este mismo medio de comunicación,
la actual alcaldesa Eva Copa, manifestó, no se podía ingresar a la Plaza Murillo, había un circuito civil que era organizado por Resistencia Juvenil Cochala, un circuito militar, un circuito policial, que impedían que los asambleístas ingresen. Pero además, si hubiera estado expedito el camino para que los asambleístas ingresen a las oficinas de la Asamblea Legislativa o a los salones de sesiones, ¿por qué entonces trasladaban asambleístas con helicópteros de todas partes del país y los trasladaban a las ciudades? Entonces, es bastante contradictorio que la señora Yanine Áñez afirme que existían las condiciones cuando todos sabemos que esos días lo que existió fue un cerco alrededor de la Plaza Murillo. Y finalmente, instalan, la iglesia es quien convoca a este espacio de diálogo. Por supuesto que asistimos como miembros del movimiento al socialismo, que en ese momento, y nos convocan además individualmente, nos dicen, bueno, a la expresidenta de la Cámara de Senadores, a la ex vicepresidenta de la Cámara de Diputados, necesitamos aperturar un espacio de diálogo. Lo correcto es asistir, pero eso no quita que el espacio de decisión legal y constitucional no está en una oficina, en un curso de la Universidad Católica, sino en la Asamblea Legislativa. Y cuando ellos nos convocan a este espacio de diálogo alrededor de las 11, 12 del mediodía, el 11 de noviembre recién, cuando ya Yanine Áñez se había proclamado el 10 de noviembre presidenta del Estado, recién empiezan a decirnos, bueno, nuestra intención es abrir un espacio de diálogo, ver cómo se puede dar una salida a este margen de conflictividad. Y el 11 de noviembre, lo dice el propio documento de la Iglesia Católica, nosotros dijimos, necesitamos 3 cosas. Primero, que se garantice que los asambleístas puedan trasladarse a la ciudad de La Paz porque está toda la ciudad bloqueada. Segundo, que hay personas que están en el asilo político, ejerciendo su derecho al asilo político en la residencia de la Embajada de México, que los dejan salir. Y tercero, que por supuesto se garantice que el avión que estaba trasladándose desde México hasta Bolivia para recoger a Evo Morales, para brindarle el asilo político, se le permite el ingreso, porque el mismo general Terceros, que fue el que pagó el combustible para trasladar a la señora Yanine Áñez, que fue quien solicitó armas y municiones a Argentina y Ecuador, era el mismo que impedía el uso del avión presidencial y el mismo que impedía el uso del espacio aéreo Evo Morales. Entonces, en ese margen es en el que nos invitan y nosotros decimos, bueno, necesitamos que se den estas condiciones para entablar el diálogo. Adriana, en su declaración, Yanine Áñez dijo que Adriana Salvatierra, Víctor Borda y Rubén Medinaceli fueron cobardes en no asumir la presidencia porque sabían que había una convulsión social. ¿Por qué no asumió la presidencia Adriana Salvatierra? Por motivos principales. El primero de ellos, y no es de desconocimiento de nadie, y lo dije hace poco, desde el 4 de noviembre empezaron a pedir las renuncias a todos nosotros. Si hubiera sido una declaración solo en los medios de comunicación, probablemente esto hubiera pasado desapercibido. Pero la ola de violencia desatada llevó a que cerquen el domicilio de mi padre, el domicilio de mi madre, que se encontraban ambos en Santa Cruz. Y hay videos de eso, hay notas periodísticas del Deber. Llevó a que ejecuten o intenten ejecutar una orden de aprehensión desde el aeropuerto de Santa Cruz, donde yo no tenía hasta el momento, y hasta el día de hoy no tengo una sola demanda penal, tengo una sola denuncia y sin embargo pretendían aprenderme y lo intentaron hacer nuevamente el 12 de noviembre cuando me detuvieron en la Asamblea Legislativa cuando intentaba ingresar, intentaron llevarme en una cápsula policial. O sea, había un intento y un esfuerzo por impedir que físicamente asuma la presidencia. Y ese esfuerzo por impedir físicamente que asuma la presidencia del Estado estaba acompañado de un conjunto de presiones a mi familia, por supuesto. O sea, si yo veo que le queman la casa a Víctor Borda, que le secuestran a su hermano, que le torturan a su hermano, que le secuestran a su sobrina, por supuesto que lo mínimo que puedo pensar es que quienes están afuera del domicilio de mi padre y de mi madre estaban dispuestos a hacer lo mismo. Entonces, no es una cuestión de corajes o de cobardías. La señora Yanine Áñez literalmente dice en sus declaraciones que ella no fue víctima de ninguna de las presiones. Bueno, esa no fue la situación. Para nosotros hubo presiones para que renunciemos, mediáticas, físicas, y además la fuerza fáctica de policías y militares que impedían que ingresemos al hemiciclo, a la Asamblea Legislativa, y que libraban en paralelo órdenes ilegales de aprehensión para buscar
amedrentarnos y para buscar que no se pueda asumir la presidencia del Estado. Pese a eso, igual fui el 12 de noviembre a intentar ingresar a la Asamblea Legislativa. Todos conocen lo que sucedió ese día. Represión, intentos de aprehensión, enfrentamientos de la policía con un conjunto de asambleístas. Y ese fue el margen que se abrió. Adriana, ¿se registró algún vacío de poder en ese tiempo? Porque se argumenta de ello. Ese es el gran justificativo de la señora Yanine Áñez. Yo sobre la teoría del vacío de poder, sobre la cual ella sustenta un margen de excepcionalidad legal para cometer sus delitos, puedo afirmar dos cosas. Primero, la señora Yanine Áñez dice: asumo por ausencia del presidente Evo Morales, del presidente Álvaro García, de la presidenta de la Cámara de Senadores. No existía ausencia. Evo Morales, Álvaro García formalmente remitieron su carta a la Asamblea Legislativa de renuncia. Y esa renuncia, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, en el artículo 161, debe ser considerada en una sesión de Asamblea Legislativa, considerada para aceptarse o rechazarla. Pero la señora Yanine Áñez sabe que si los 2/3 del movimiento al socialismo hacían quórum y estaban presentes en la sesión de Asamblea Legislativa, probablemente ella no iba a poder ser presidenta y probablemente se rechace la renuncia de Evo Morales. O probablemente, como dicen los reglamentos y como indica el reglamento de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, se ponga en consideración, probablemente se hubiera aceptado, y a quién le correspondía la presidencia no era a la fuerza minoritaria a la cual representaba la señora Yanine Áñez. El artículo 35 del reglamento dice que, del reglamento de la Cámara de Senadores, indica que la presidencia de la Cámara de Senadores, por ende, si se habla de una sucesión constitucional, la presidencia del Estado, le correspondía al movimiento al socialismo como primera fuerza política. Entonces, la teoría del vacío de poder es un justificativo que utiliza la señora Yanine Áñez para abrir un margen de excepcionalidad. Pero si hablamos de tiempo de vacío de poder, yo le recuerdo, el 10 de noviembre anuncia su renuncia Evo Morales en medios de comunicación. Por lo menos 48 horas se requieren para convocar a una sesión ordinaria de Asamblea Legislativa. Si quiere una sesión extraordinaria, 24 horas para convocar una sesión de Asamblea Legislativa de carácter extraordinario. Bueno, en ese tiempo de organización no se puede permitir que se incumplan los procedimientos. Y el vacío de poder no habilita la arbitrariedad y la ilegalidad, si es que ese fuera el argumento. Pero además, ¿por qué no existió vacío de poder? Porque antes de que se considere mi renuncia, como debería haber sido en la Cámara de Senadores, allí es donde de acuerdo a la sentencia constitucional del 21 de enero, si no me equivoco, manifiesta que las renuncias deben ser puestas en conocimiento y consideración del Pleno, presentadas de forma escrita para que tomen realmente valor. Y tercero, que tienen que ser sin la mediación de presión alguna. Entonces, claro, la señora Yanine Áñez dice: hay vacío de poder, están ausentes, no estaban ausentes, es un procedimiento administrativo distinto al de las renuncias, y sobre ese margen de excepcionalidad y la teoría del vacío de poder, si existiera vacío de poder, ¿por qué entonces nos convocan a iniciar una mesa de diálogo el 11 de noviembre en este espacio auspiciado por la Iglesia Católica y diferentes organismos internacionales? ¿Por qué ellos buscaban que los asambleístas no ingresen a la Asamblea Legislativa? Ellos buscaban que no exista el quórum correspondiente, ellos buscaban que no exista la presencia de los parlamentarios del movimiento al socialismo para garantizar la comisión de todos estos actos ilegales por los cuales hoy están investigados. Porque, insisto, si ellos hubieran cumplido a cabalidad la Constitución y a cabalidad los reglamentos, se hubiera reconfigurado la directiva de la Cámara de Senadores. Y por ahí los senadores decían: rechazamos la renuncia de Adriana Salvatierra o aceptamos la renuncia de Adriana Salvatierra, pero le correspondía a la presidencia de la directiva al MAS, no Unidad Demócratas, no a Yanine Áñez. Salimos de la reconfiguración de una directiva en la Cámara de Senadores, vamos a la Asamblea Legislativa,
la excepcionalidad y el marco que plantea la señora Yanine Áñez del vacío de poder no implica que no se cumpla el procedimiento correspondiente, que es la verificación de quórum, el llamar la lista, el convocar con la antelación correspondiente a una sesión de Asamblea Legislativa y poner en consideración la renuncia de Evo Morales, la renuncia de Álvaro García, tomar juramento del nuevo presidente y la nueva vicepresidenta. Y la señora Yanine Áñez no hace eso. Todos vimos que a la señora Yanine Áñez no se le impuso la banda presidencial ni se le tomó el juramento en la Asamblea Legislativa. Nunca existió ese acto. La señora Yanine Áñez, quien le coloca la banda en la foto son los militares. Tras las renuncias, tras esas renuncias, en esas horas, en ese día, ¿quién estaba gobernando? ¿Quién autorizó los vuelos, los traslados, la cápsula presidencial? A su criterio, ¿quién fue? No, a ver, que no exista en ese... Primero, la renuncia se materializa, la renuncia de una autoridad se materializa cuando es puesta en consideración. Y mientras Evo Morales anuncia la renuncia, esta renuncia puede ser aceptada o rechazada por la Asamblea Legislativa. Si la renuncia era rechazada por la Asamblea Legislativa, Evo Morales debería continuar como primer mandatario. Porque no olvidemos además que la Constitución Política del Estado establece en el artículo 173 que los mandatarios pueden estar ausentes del país sin requerimiento de autorización de Asamblea Legislativa por 10 días. Pero eso la señora Yanine Áñez no lo menciona, porque no le conviene. Durante ese tiempo existe un procedimiento correspondiente. Y ese procedimiento correspondiente es que la Asamblea se reúna, tome en consideración las renuncias y en ese momento defina a quién se le toma posesión del cargo de presidente y vicepresidente. Eso sucedió con el señor Carlos Mesa, eso sucedió con el señor Gonzalo Sánchez de Lozada, eso ha sucedido en nuestro país no más de hace 20 años. Entonces, no nos vengan a decir que es algo nuevo para el país. La Constitución tiene mecanismos determinantes, tiene mecanismos constitucionales, tiene procedimientos legislativos. Y la señora Yanine Áñez es investigada precisamente porque conociendo esos procedimientos legislativos, que todos los bolivianos lo vivimos hace 20 años, conociendo la normativa interna de la Cámara de Senadores, decidí incumplirla. Ahora, en ese momento de convulsión social, con la policía amotinada, con las Fuerzas Armadas realizando vuelos rasantes en diferentes partes del país, impidiendo el uso del avión presidencial, pidiendo la renuncia de Evo Morales, tanto las fuerzas policiales como las Fuerzas Armadas. Había también una fuerza de facto que intentaba apoderarse del país. Y no olvidemos que ahí estaba esa fuerza articulada y operando y solicitando que se establezca un gobierno cívico-militar y policial. Esa fue la oferta del señor Luis Fernando Camacho. Claro. El señor Luis Fernando Camacho le dijo al país que la solución venía de la mano de la instalación de un gobierno compuesto por notables, el más notable por supuesto era él, por militares y por policías. Y eran precisamente los policías los que libraban órdenes de aprehensión ilegales e irregulares como la que libraron en mi contra, y eran los militares los que tenían el control de las fuerzas militares, amedrentando al pueblo, impidiendo el uso del avión presidencial, impidiendo que ingresen las aeronaves desde el exterior, oponiéndose también a la sucesión constitucional. Entonces, había efectivamente un momento de caos, de convulsión, pero la convulsión no habilita la excepcionalidad cuando hay una norma que establece los procedimientos, y estos procedimientos de conocimiento de la señora Yanine Áñez fueron pasados a llevar, fueron incumplidos y fueron vulnerados. Señora Salvatierra, dos consultitas. Una, ¿por qué el MAS no pudo ingresar a la Asamblea Legislativa en esos intentos de convocatoria a sesión y así plantear la posibilidad de modificar las directivas, por un lado? Por otro lado, en las reuniones de la Universidad Católica, ¿pudo Carlos Mesa decir lo que develó también Yanine Áñez en su declaración ante el Ministerio Público, de que nadie del MAS iba a ser apoyada para una eventual sucesión?
A ver, sobre lo primero, que creo que en términos cronológicos corresponde antes. Claro que sí. Hay incluso videos circulando del señor Carlos Mesa diciendo a las 6 menos 10, 6 de la tarde, eh, nadie del MAS, nosotros consideramos que nadie del MAS debe asumir. Eso lo dijo públicamente en los medios de comunicación. A eso se suma Luis Fernando Camacho diciendo que nadie del órgano ejecutivo y legislativo puede asumir porque ellos esperaban un gobierno cívico-militar. Teníamos también una plaza absolutamente tomada y eso no obedece a un acto casual, eso es planificado, premeditado. Dos fuentes pueden ratificar lo que decimos de por qué los asambleístas no podíamos ingresar. En este mismo medio de comunicación, como le dije hace poco, se entrevistó a la senadora Eva Copa. Sí, ella nos dijo que había un triple contorno. Un triple contorno. Primero los civiles de blanco, que eran los de la resistencia Cochala, después la policía y en el interior las Fuerzas Armadas. Exacto. Hay otro dato que también es importante, y es que la propia señora Yanine Áñez reconoce que no se puede ingresar a la Asamblea Legislativa, por algo ella y sus familiares son trasladados en helicópteros. ¿Por qué trasladan en helicópteros a la señora Yanine Áñez? ¿Por qué el 11 de noviembre, el mismo día que a nosotros nos decían que querían instalar una comisión de diálogo, estaban retirando la medalla presidencial del Banco Central, que no es una joya que está en una caja y se retira? Hay un procedimiento administrativo al respecto. Y mientras nos decían que querían convocar al diálogo, retiraban la medalla presidencial. Mientras le decían al país que el movimiento al socialismo tenía las garantías para llegar a la Asamblea Legislativa, la señora Eva Copa los desmiente, pero además la señora Yanine Áñez firma una carta solicitando a la policía y a los militares la operación conjunta para el resguardo, el 12 de noviembre, de las instalaciones y los alrededores de la Asamblea Legislativa. Es decir, eso que denuncia la señora Eva Copa, la alcaldesa del Alto, de había un circuito civil, un circuito policial y un circuito militar, no era una organización espontánea. Era la respuesta a la solicitud de la señora Yanine Áñez para que los asambleístas del MAS no ingresen al hemiciclo. Porque si los asambleístas del MAS ingresaban al hemiciclo, ella sabe que con los 2/3 del movimiento al socialismo, ella no hubiera alcanzado la presidencia del Estado. Ella sabe que los 2/3 del movimiento al socialismo, independiente de la voluntad del movimiento al socialismo, iban a cumplir lo que indicaba el reglamento, y es que la presidencia le correspondía a la primera fuerza mayoritaria, no a los 9 senadores de los 36 que tiene la Asamblea Legislativa, y de esos 9 eran los de Unidad Demócrata. Es mentira. Adriana, para finalizar. Adriana, para finalizar, ¿qué espera del juicio ordinario por el caso denominado Golpe de Estado 2? No, que se haga justicia y que se le diga la verdad al país, que se caiga el circo de valentías y de corajes que monta la señora Yanine Áñez con los cuales pretende disfrazar la verdad. Aquí este país tiene normas, nuestro país tiene leyes, nuestro país ha vivido experiencias de crisis y convulsión política, y la crisis y la convulsión política no son un marco de excepcionalidades para arbitrariedades e ilegalidades o para la comisión de delitos. Nuestro país conoce cómo han funcionado en otros procedimientos las correspondientes sucesiones constitucionales, y que la verdad sea dicha. La señora Yanine Áñez tiene que ser investigada no solo por esto, tiene que ser investigada por las muertes de Sencata y de Sacaba, muertes con las cuales ella pretendió reafirmarse en el poder después de haber cometido las ilegalidades. Porque en Sencata y en Sacaba no estaban protestando terroristas, como ella lo dijo, no estaban protestando salvajes, como ella salió a decirlo, que queríamos incendiar la ciudad. En Sencata y en Sacaba habían ciudadanos bolivianos protestando porque ella había cometido una ilegalidad para hacerse del poder. ¿Y para qué cometió esa ilegalidad? 2 semanas después ya estaban emitiendo el primer decreto corrupto de gases lacrimógenos. Entonces el circuito viene de esta forma. Ellos entraron a robar. Y como entraron a robar y no fueron electos democráticamente,
Se pasaron por encima todas las normas y los procedimientos constitucionales. Y cuando la gente protestó por las ilegalidades y las arbitrariedades que estaban cometiendo, ella no dudó en firmar un decreto que terminó con la vida de más de 37 personas en nuestro país. Entonces, esperamos justicia, esperamos verdad y esperamos que la señora Yanine Áñez deje de montar este circo que disfraza de coraje y valentía los delitos, las ilegalidades y la interrupción de un mandato constitucional que era el correspondiente al movimiento al socialismo. Gracias, Adriana Salvatierra, expresidenta de la Cámara de Senadores, por hablar con La Razón Radio y Radio Monumental. Un abrazo hasta Santa Cruz. Gracias. Cuídese, cuídese. Era Adriana Salvatierra, presidenta de la Cámara de Senadores durante la crisis postelectoral de 2019. Había renunciado. Inmediatamente Yanine Áñez anunció que le correspondía la presidencia por sucesión. Sin embargo, debía modificarse la directiva para eventualmente presidir la Cámara de Senadores. No fue así. Adriana Salvatierra aclara de que en la recomposición de las directivas correspondía a la mayoría, entonces el movimiento al socialismo, asumir la suplencia o la sucesión de Adriana Salvatierra.